Saludos cordiales, hermanas y hermanos. Hoy es domingo 15 de agosto y el Señor nos concede llegar a su presencia para alabarle. Preguntamos en el Señor cómo se siente, cómo ha estado la semana, cómo hemos llevado los procesos de vida, cómo el Señor nos ha acompañado. El salmista dice en el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El agua para un cervatillo es vida. Es como para nosotros el respirar. Es decir, Dios no es un añadido, Dios es fundamental para nosotros. Y de eso queremos hablar hoy, eso queremos cantarlo hoy. Cuando hacen falta tantas cosas en este mundo, podemos y debemos decir, Señor, tú, primero tú y tu palabra son como mi respirar. Vamos a alabar al Señor, vamos a adorarle con esta canción. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy
más seguro es que cada cual esté viviendo su propio proceso, en la casa, con los familiares acá o fuera, los desafíos. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Bueno, lo que nos dice la Escritura: orar, llevar ante el Señor nuestras peticiones, nuestras angustias y necesidades, en lugar de instalarnos en el afán. El Señor promete escucharnos y concederle lo que le pidamos conforme a su voluntad. Y siento que es la voluntad de Dios que nosotros descansemos en Él, que tengamos paz en Él y confianza en Él. Vamos a orar. Tendremos esta lista de mensajes y algunos minutos para que usted se dedique a la oración. Oremos. Celebramos al Señor, enseñamos y predicamos la Biblia semanalmente, entregamos bolsas de alimentos y otros enseres, ministramos a nuestra comunidad. La Iglesia no se ha detenido. Seguimos adelante anunciando el Evangelio y demostrando el amor de Dios. Gracias por sus aportes, hermanos de Venezuela y en el exterior. El Señor les recompense. Ya vamos a escuchar la palabra de Dios. Antes queremos insistir en ello. Necesitamos de Cristo. En medio de tantas necesidades, la necesidad de su presencia, de su soberanía en nuestra vida es fundamental. Vamos a entonar este himno precioso. Te necesito, Cristo. Te necesito ya, bendito Salvador, me infunde dulce paz, tu tierna voz de amor. Te necesito, Cristo, sí te necesito,
con corazón contrito, acudo a ti. Te necesito ya, tú no me dejarás, yo siempre venceré, si tú conmigo estás. Te necesito, Cristo, si te necesito, con corazón contrito, acudo a ti. Te necesito ya, tu santa voluntad y tus promesas mil, en mí cumple tu verdad. Te necesito, Cristo, si te necesito, con corazón contrito, acudo a ti. Te necesito ya, Santísimo Señor, tuyo hazme nada más, bendito Salvador. Te necesito, Cristo, si te necesito, con corazón contrito, acudo a ti. Quizás hemos escuchado el dicho que dice, al cuerpo hay que darle lo que necesita. Y sí, a veces el cuerpo nos dice que necesita. Por ejemplo, cuando tenemos sed. El cuerpo lo hace saber y hay que suplir esa necesidad. Pero no siempre es cierto que el cuerpo pide lo que necesita. A veces el cuerpo nos pide cosas que nos hacen daño y no hay que dárselas. Y bueno, eso aplica también a otros aspectos de la vida, pues no quiero hablar solo de necesidades físicas, sino también de las necesidades intangibles, de las que no se ven, porque tenemos necesidades mentales, pensamientos de fe saludables, tenemos necesidades emocionales, que son precisamente afectos de confianza, de equilibrio, de esperanza en Dios. Tenemos necesidad espiritual, que es la comunión vital con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para seguir adelante. La verdad es que no siempre sabemos lo que realmente necesitamos. Por eso estamos inquietos y buscando y angustiados porque no encontramos qué es lo que hace falta. Pues yo quiero sugerirle hoy que suplir esa comunión con Dios, cuidar esa comunión con el Señor, nutrirla es fundamental para dos cosas. Primero, nos va a mantener centrados en lo más importante que es Dios, porque nada ni nadie en esta vida puede ocupar el lugar de Él. Por eso dice la Escritura, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Es decir, todo lo demás dejará de ser el centro, se convertirá en la añadidura, tomará un lugar relativo o tomará un lugar limitado, pero no será lo primero que me domine, que me controle, sino que el reino de Dios será el centro, vivir bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y lo segundo es que entonces cuando nosotros estamos claros en esta primera parte, que es la comunión con Él, que es estar centrado en Dios, todas las demás cosas, por supuesto, entonces tomarán su lugar. Yo quiero hablarles hoy del tema "Te necesito, Dios". Y esa es una expresión que debemos decir siempre realmente, porque fuimos creados para Él, ya lo sabemos. Pero el tema es que cuando estamos pasando por ciertos momentos de la vida, ese "te necesito, Dios" cobra una expresión y una relevancia impresionante, como los momentos que vive el mundo, como los momentos que vive el país, como los momentos que usted puede estar pasando en este momento, que yo puedo estar pasando. Necesitamos ir a Dios y decirle así: te necesito, Señor, te necesito.
Es decir, vengo a ti, te reconozco. Reconozco mi limitación, reconozco que esto me sobrepasa, pero reconozco que tú eres Dios, soberano sobre todas las cosas, y yo quiero entonces acercarme a ti en esta circunstancia para que tú seas propicio. Vamos a leer el Salmo 42 y de allí derivar 3 principios para este tema: te necesito, Dios. Y este salmo realmente forma parte de un poema más grande. En lo que le antecede y en lo que le sigue, encontramos como que son varias estrofas, porque lo descubre así el estribillo. Y el salmista dice, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Otra versión dice, como anhela la sierva corrientes de agua, así mi alma te anhela a ti, oh Dios. Definitivamente es un anhelo profundo. Uno lee este pasaje y casi se escucha el jadeo del animal, que está sediento en lugares agrestes, en lugares muy secos, en climas inclementes, y anda desesperada o desesperado ese animalito, esa animalita, buscando para beber y saciar su necesidad. Ese es un instinto animal, pero es una necesidad de un ser vivo importante, que el salmista por inspiración divina toma para ilustrar cómo nos hemos sentido nosotros muchas veces, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? A veces lo descubre la cara, a veces lo dice el cuerpo, a veces lo compartimos y lo verbalizamos con algunos hermanos y no tenemos que tener ningún problema en hacerlo. Si lo hace el salmista, si lo hacen otros personajes bíblicos, ¿por qué nosotros hemos de tener problema en decir, tengo necesidad de Dios, estoy pasando por un proceso muy difícil, siento que este calor me está sofocando, me está superando? No tiene que haber problema en eso. Entonces, con esta imagen hermosa del verso 1 del Salmo 42, el salmista comienza para hablar de la intensidad de su necesidad, de su búsqueda, de su circunstancia. Y entonces sigo leyendo que dice, mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo, ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? El alma humana, si tiene sed, tiene que ser de Dios. Cualquier otra cosa son ídolos insuficientes. No hay persona que me dé a mí y que me supla a mí lo que solo Dios. No hay libro, no hay palabra, no hay compañía, no hay posesión, no hay deleite que supla eso. La necesidad de Dios, la sed de Dios es algo fundamental que encuentra solo en Dios la respuesta y la satisfacción. Entonces yo quisiera hablar de 3 cosas acá. En primer lugar, que hemos de orar así, te necesito Dios, en los momentos de soledad y turbación. En los momentos de soledad, de ausencias varias, pero especialmente de Dios, y desolación, turbación. En esos momentos tenemos que orar al Señor. Fíjense lo que estaba pasando. Quien escribe estaba lejos del templo, que era el símbolo de la presencia del Señor. Nosotros no nos hemos podido reunir físicamente como antes, que esas reuniones nos permitían más frecuencia, pero también estar cerca, abrazarnos, y eso nos ha quitado mucho. El salmista estaba lejos de Jerusalén, estaba lejos del templo, y entonces lanza ese grito de querer estar en el templo. Recuerden que para ellos el templo era símbolo de la presencia de Dios, pero más que símbolo. Ellos pensaban que realmente Dios era ahí, y eso se convirtió con el tiempo en un problema, porque cuando destruyen el templo, entonces llegaron a pensar, por inversión, que ya Dios no estaba con ellos, que la presencia del Señor se había alejado. Y entonces comienza a pensar en su deseo de buscar el rostro del Señor, de volver a estar allí con el pueblo,
alabando, disfrutando de la presencia del Señor. Entonces, a veces tenemos ciertas ausencias. Quiero pensar, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen familiares muy lejos. Esas ausencias pegan. Quiero pensar también en las personas que han perdido seres queridos. Esas ausencias pegan. Cuando perdemos seres queridos, cuando ya no los tenemos con nosotros, entonces nosotros sentimos una pérdida, un dolor, un vacío muy grande. Eso nos pega mucho. Estos son tiempos de pérdidas, estos son tiempos de ausencias, estos son tiempos de abatimiento y estos son tiempos entonces para decir, te necesito, Dios, necesito estar más cerca de ti. No nos podemos congregar, no nos podemos abrazar, no podemos compartir. Algunas personas están muy lejos, otras se han ido, y no solo seres queridos, sino que personas conocidas que nos dan dolor y nos abaten ver cómo siervos y siervas del Señor parten dejando esposas jóvenes, adolescentes y niños, o personas conocidas, o tantas personas siguen luchando y partiendo de esta vida. Entonces son tiempos de pérdida, hemos perdido ciertas cosas de movilidad, de condiciones, de seguridades, y eso nos abate. Más adelante el salmista va a preguntar, ¿por qué te abates, oh alma mía? No es que está diciendo que tenemos que dejar de ser seres humanos. Yo siempre digo, esas preguntas no significa que no hay que sentir, que no hay que entristecerse, no hay pecado en eso. Lo que quiere decir es que no podemos instalarnos ahí, no debemos quedarnos ahí. Tenemos que ir más allá gracias al elemento de nuestra fe y de nuestra confianza en el Señor y en su palabra. En segundo lugar, ¿cuándo tenemos que decir, te necesito, Dios? Además de en medio de las ausencias y los abatimientos, en medio de las lágrimas y los recuerdos. Fíjense que a falta del templo, a falta de la compañía, a falta de esos momentos de adoración, y por cierto, nos libre el Señor de desear más el templo y las actividades que a Dios mismo, porque son cosas distintas. Una cosa es la bendición del templo y de los hermanos y de la compañía, y otra cosa es suplir eso por Dios. No, Dios es primero. Pero a falta de aquello, entonces lo que le quedó fueron las lágrimas y los recuerdos. Dice que lloraba de día y de noche. Eso era lo que comía. Lo más probable es que no durmiera bien. Lo más probable es que estuviera experimentando angustia. Lo más probable es que haya perdido el apetito el salmista. Lo más probable es que haya llorado mucho. Haya llorado muchísimo. Lo más probable es que se haya sentido, o valga la palabra aquí, se haya resentido en sus emociones y afectos, recordando, preguntando ese tipo de asuntos. Dice, miren cómo dice aquí en el verso 4, mis lágrimas son mi pan de día y de noche. ¿Qué día es eso, cierto? Cuando usted lo que hace es, entre un comienzo y un final de día, llorar, llorar, llorar y llorar y buscar. Mientras todo el día, ahí está un estribillo, me repiten. Una vez mismo se acusa, pero bueno, ¿y dónde está tu fe? Pero a veces también lo recuerdan, otras personas meten el dedo en la llaga. Y bueno, ¿y dónde está tu fe? ¿Y dónde está tu confianza? Entonces lágrimas y recuerdos dolorosos, y entonces encima vienen y meten la llaga. Recordándolo, me desahoga conmigo y comienza entonces a recordar cómo iba conduciendo al pueblo de fiesta en fiesta, y cuando iban a la casa de Dios entre gritos de júbilo y acción de gracia en el bullicio de fiesta. A veces sí, el alimento que tenemos son lágrimas y recuerdos nomás. Pero en esos momentos hay que llevar las lágrimas al Señor y decirle, estoy llorando por esto, estoy recordando estas cosas. Y recordar no solo lo triste, sino también, como dice el Salmo, recordar lo positivo. Alimentarnos de las cosas buenas que nos ha dado el Señor.
de las buenas vivencias, de las buenas experiencias, de tantas bendiciones que el Señor nos ha concedido a nosotros, tenemos que recordarlo. Entonces, hemos visto que debemos orar así, debemos pensar y buscar de Dios, decirle, te necesito Dios. ¿Cuándo? En primer lugar, ahí está cuando dice que hay ausencias y abatimientos. En segundo lugar, ¿cuándo hay que hacerlo? Cuando lo que queda es el alimento de las lágrimas y los recuerdos. Y finalmente, hay que orar así y hay que buscar a Dios así, con esa intensidad. Te necesito Dios, en medio de las preguntas y la confianza. Y es lo que está acá. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué estás gimiendo? Espera en Dios. Espera en Dios. Nosotros lo sabemos de teoría, pero desarrollar la esperanza es una construcción. O sea, la esperanza no es algo que está ya separado en un futuro. No, la esperanza es una construcción diaria. ¿Qué significa eso? Es creer que Él está conmigo. Y eso me da esperanza respecto al futuro. Pero esperanza también es una construcción que, como yo sé que Él está conmigo y como sé que aún he de alabarle en esta vida o en la venidera, entonces yo tengo que animarme, fortalecerme, buscar del Señor, confiar en el Señor y creer que Él está con nosotros. En el verso 9 dice, de día el Señor me brinda su amor, de noche me acompaña su canción, la canción al Dios de mi vida. Esperemos en el Señor. Confiemos en el Señor porque aún hay recorrido. No se acaba, ni en esta vida, y si se acaba acá, aún nos espera su presencia y la eternidad. No hagamos del momento que vivimos la eternidad. No le demos a ninguna circunstancia la última palabra. Sigamos esperando en el Señor. Miren una buena recomendación que da el salmista. Dice, diré, oh Dios, roca mía. Ahí está, acercarnos a Él como la roca. Y luego dice, porque el quebranto de mis huesos se burlan mis adversarios, todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Pero otra vez, ¿por qué estás abatida, alma mía? ¿Por qué estás gimiendo? Espera en Dios. Ahí está la recomendación del salmista, que aún le darás gracias, Salvador mío y Redentor mío. Señor, queremos seguirte dando gracias. Queremos seguir alabando tu nombre. Queremos seguir confiando en ti. Queremos seguir viendo tus maravillas. Pase lo que pase. Acontezca lo que acontezca. Tú eres nuestro Dios. En ti seguiremos esperando. Por eso es que en el Salmo 43 está como que una resolución. Ante ese dolor de ausencia, ante esas lágrimas, ante esas preguntas, entonces poner las cosas en la mano del Señor y esperar la respuesta en su justicia, esperar la respuesta en su provisión. Y mire cómo dice, hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad, ponme a salvo del hombre traidor y malvado. Si tú eres mi Dios y mi protector, dice, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué he de andar cabizbajo, acosado por el enemigo? Y aquí están dos cosas. Dice, envía tu luz y tu verdad. Esa que necesitamos para decidir, para no cometer errores, para no cometer excesos, para no cometer torpezas. Necesito luz y verdad. Que ellas me escolten y me conduzcan a tu monte santo hasta llegar a tu morada. El camino que me queda, el camino que me espera hasta llegar a ti, que sea un camino escoltado por la luz y verdad tuyas.
Me acercaré al altar de Dios, al Dios gozo de mi vida, y te daré gracias al son del arpa, Dios mío. La escolta de Dios y la gratitud de mi corazón. Y fíjense cómo está el estribillo acá otra vez. Porque estás abatida, alma mía, porque estás gimiendo, espera en Dios, que aún le darás gracias, Salvador mío, Redentor mío. Esperar en Dios. Dice un canto, difícil sé que es. Esperaré confiadamente. Tenemos que seguir esperando en el Señor. Es nuestra mayor prioridad en este tiempo. Que la gracia del Señor sea con mis hermanas. Que la gracia del Señor sea con mis hermanos. Con los niños que me han escuchado. Con los jóvenes, las mujeres y los varones. Por favor, escuchemos la palabra de Dios. Por favor, esperemos en Dios. Y por favor, entendamos que la necesidad más grande y prioritaria que tenemos es de Dios mismo y su palabra. Dios les bendiga. Dios nos bendiga.